Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén todos bien, que haya sido una buena mañana. Hola, Benja, ¿cómo estás? Qué bueno que estés bien, Ezequiel. Hola, Agustina. Hola, Benjamín, Consuelo, Fernanda. Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos bien para la clase de hoy día. Hola, Lucas. ¿Todos bien? Yo he estado bien, gracias a Dios. Así que ahora vamos a tomar la clase de ciencias. Así que vamos a dar unos minutitos para que lleguen sus compañeros y empezamos la clase. Perfecto. Entonces, todos bien. Qué bueno que estén todos bien. Vamos a colocar acá. Perfecto. Ah, grabaste la clase, sí. Está bien. Eso es sumamente bueno. Yo también lo estoy grabando ahora para que después puedan repasar. Pero lo importante es que estén en clase. No que vean solamente la grabación, sino que puedan estar en clase. Hola, Isidora. Entonces, para aprovechar bien el tiempo, vamos a comenzar. Yo bien, gracias a Dios. Yo he estado bien. ¿Tú, Isidora, cómo has estado? Ah, qué bueno, que has estado bien. Muy bien. Bueno, como saben, me pueden decir el valor que ya está terminando este mes, el mes de mayo, pero ¿cuál es el valor del mes? Hola, Rocío. ¿Me pueden escribir ahí cuál es el valor de este mes? El mes de mayo que está terminando. Respeto, sí, claro que sí. Bien, Lucas. El respeto. El respeto es el valor de este mes. Ya está terminando. Así que voy a leerles el devocional del día de hoy para que reflexionemos un poquitito con respecto a él y luego vamos a orar para avanzar con la clase, la parte número 4, que tiene que ver con los tipos de fuerza. A pesar de que, y después les voy a explicar por qué vamos a hacer, para terminar bien la unidad en relación a la fuerza, explicarles bien porque la semana pasada no tuvimos ciencias. Entonces, en las fechas que aparecen, la entrega de, por ejemplo, de la evaluación estaba fijada como para esta semana o la semana pasada. Eh, como estamos desfasados, entonces yo mandé material para esta semana, pero vamos a empezar la próxima semana. Es como está desfasado porque la semana pasada no tuvimos clases de ciencia. Entonces ahí me desfasé con una clase, que sería esta, que es tipos de fuerza. ¿Ya? Entonces vamos a leer el devocional y luego vamos a orar y vamos a compartir. Y así aclaro también algunas dudas de más de alguno que haya tenido. ¿Por qué respetar? Ese es el título del devocional de hoy. ¿Por qué respetar? Todo este, todo este mes hemos estado hablando sobre la importancia de respetar a Dios, respetar a los demás y respetarnos a nosotros mismos. Pero, ¿por qué hay que respetar? Dadas las circunstancias actuales, probablemente te has metido muchas veces al sitio web del colegio en búsqueda de material pedagógico, pues en una sección de la web llamado colegio aparece nuestra visión institucional, la cual dice: el colegio
Cristiano Oriente de Maipú tiene como visión ser una comunidad educacional innovadora y de excelencia, formadora de niñas, niños y adolescentes que, desde una perspectiva cristiano-evangélica, durante su vida reflejen su amor a Dios y a sus semejantes. Te hemos enseñado el respeto porque tanto por principios educacionales, así como por principios bíblicos, hay que respetar. Te lo hemos enseñado porque de este modo podrás reflejar tu amor a Dios y a tus semejantes. Y la idea es que hayas aprendido que el respeto no se trata simplemente de tolerar, sino de demostrar amor. De hecho, Jesús le planteó un desafío muy interesante a sus discípulos, el cual creo que también le ha presentado a todo estudiante del Colegio Cristiano Oriente. Y dice, de este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Eso aparece en el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 25, en la nueva versión internacional. Es por eso, chicos y chicas, que hay que respetar. Dios les bendiga. Y eso es el devocional que escribió, ¿cierto?, el profesor Javier Concha, y nos lo comparte a nosotros para que nosotros podamos compartir. Miren qué interesante, porque la pregunta es, ¿por qué debemos respetar? Y no solamente porque aparece en la Biblia, sino porque es sumamente importante el hecho de poder convivir con otras personas. No vivimos solos, vivimos con muchas otras personas. Entonces, como vivimos con personas a nuestro alrededor, debemos saber respetar y también deseamos nosotros que nos respeten. Y como la Biblia lo dice, y especialmente el Señor Jesús nos desafía en esto, y dice que debemos amarnos los unos a los otros. Entonces, este es un desafío sumamente lindo que Dios nos pone, el poder amarnos. Y también, como colegio, está cierto dentro de nuestra visión el que nosotros podamos reflejar ese amor de Dios hacia los demás, hacia los semejantes. Entonces, ese es el desafío para nosotros, poder respetarnos, primero nosotros, y también respetar a quienes nos rodean, empezando, ¿cierto?, por nuestros padres, por los adultos en general, ¿cierto?, si viven con los abuelitos, respetarles, y respetar, ¿cierto?, a sus pares, a sus amigos, compañeros de colegio, a sus hermanos, tanto sean mayores o menores, hay que aprender a respetarlo. Ya, entonces, ahora vamos a orar para pedirle al Señor que bendiga la clase del día de hoy, que bendiga este día y que podamos, ¿cierto?, aprender y al mismo tiempo sea entretenida la clase y no se haga tediosa, sino que se haga una clase bien entretenida. Voy a dar, si alguien tiene alguna petición específica, la puede anotar rápidamente para tenerla como y para poder orar. Pido por mi familia. Por su familia, Ezequiel. Muy bien. Vamos a orar por tu familia. La Rocío dice... que nada que ver con lo que estoy hablando, pues, la Rocío. Que cuida a la mamá, ¿cierto?, de Agustina. Por la tía, ¿cierto?, de Lucas. Benjamín, ¿cierto?, pide por su tío Cristian. Agustina, ¿cierto?, porque la mamá está embarazada. Entonces, sí, hay que pedir para que Dios bendiga a ella y a su hermanito. Porque no podemos ver a su primo favorito. Entonces vamos a pedir por la hermanita, ¿cierto?, por la familia en general. ¿Alguno de ustedes quisiera llevarnos en el momento de oración? Porque tenga micrófono y que lo pueda activar y vamos a orar. Ezequiel, ¿tú quieres orar? Muy bien. Vamos a dar la oportunidad a Ezequiel para que ore por las peticiones de sus compañeros. Ya, Ezequiel, activa tu micrófono y por favor... Dime. Ahora, Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias por esta idea que nos das. Te pido que cuides a la familia, Señor, a la mamá de Agustina y a todos, Señor. Te pido que esta clase sea divertida,
que tome el control de todas las peticiones. Amén. Que nos dé Amén. conocimiento para nosotros. Amén. En nombre de Jesús, ¿cierto? Amén. Muy bien, Ezequiel. Gracias por llevarnos en el momento de oración. Muy bien, entonces, ahora vamos a ir de lleno a la clase y vamos a ir respondiendo algunas preguntas y vamos al mismo tiempo vamos a ir trabajando en conjunto con el libro, con su libro de clase, cuaderno, ¿cierto? Y vamos a ver unos 2 videos que tengo para que podamos entender bien los conceptos y tengamos claro lo que son este tema de la fuerza, ¿ya? Profe. Entonces, Ezequiel, dime. Le digo lo que me gusta de usted cuando nos hace clase. ¿Sí? Que casi siempre nos pone video. Ya, está súper bien eso. Ya, ahora cierra el micrófono. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar la clase hablando entonces de los tipos de fuerza. Y aquí vamos a encontrar que existen 2 tipos de fuerza específicos que después los vamos a poder ver específicamente, ¿cierto? Cuáles son, a cuál de estos 2 tipos se refieren, por ejemplo, la fuerza magnética, la fuerza de roce, ¿cierto? Y la fuerza de gravedad. Existen estos 2 tipos. Las fuerzas se clasifican en 2 grandes grupos. Estos 2 grupos grandes son las fuerzas por contacto y las fuerzas a distancia o de campo. Y cuando hablamos de fuerza de contacto, el ejemplo más claro que podemos tomar con respecto a esto tiene que ver con cuando nosotros pateamos, por ejemplo, en la imagen que aparece aquí, en esta imagen, nos vamos a encontrar que hay unos jugadores de fútbol y lo que están haciendo, están ejerciendo una fuerza de contacto. ¿Por qué? Porque para mover el balón, para que la pelota, ¿cierto?, se mueva de un lugar a otro, es necesario que haya un contacto, que el pie toque el balón y por lo tanto esa se llama fuerza de contacto, aquella que el balón, ¿cierto?, en este caso, a través del movimiento del pie y al tocar con el balón, él se va a mover. También existe como contacto también cuando nosotros arrastramos algo. De ahí voy a dar la página del libro para que vayamos trabajando, ¿ya? Entonces, también hablamos de fuerza de contacto cuando jalamos algo, cuando tiramos algo. Siempre cuando estemos tocando, se esté tocando algún objeto, ya ahí estamos hablando de contacto y hablamos de fuerza de contacto entonces, o cuando movemos, o como cuando atraemos algo a través de ejercer, ¿cierto?, este contacto con el objeto o con la materia. Y hablamos también de fuerzas a distancia. No me acuerdo si fue Anaís que me preguntó en la última clase que tenía esta duda de fuerza de distancia, a distancia. Y la fuerza a distancia se ejerce cuando no hay un contacto. En este caso, los imanes. Un imán, ¿cierto?, puede atraer un objeto, ¿cierto?, en este caso fierro o metal, y lo va... Consuelo me fue la que me hizo la pregunta, perdón. Entonces, Consuelo, para ti y para todos tus compañeros, cuando hablamos de fuerza a distancia, estamos hablando de cuando no hay un contacto. En este caso, por ejemplo, cuando trabajamos con imanes. Un imán, ¿cierto?, tiene un polo negativo y un polo positivo, y cuando esto se acerca a un metal, por ejemplo, se va a atraer, y no necesariamente hay un contacto porque lo tomemos y lo llevemos hacia el imán. Esta fuerza magnética que ella tiene lo va a atraer o lo va a rechazar. Cuando colocamos 2 polos en el mismo, 2 polos que son iguales, en este caso, por ejemplo, 2 polos positivos, si los colocamos juntos, ustedes no sé si han visto, bueno, lo vamos a ver en uno de los videos, se repelen. ¿Qué significa? Que se apartan. Por esta fuerza magnética se van a apartar cuando son 2 polos iguales. Cuando dos polos son distintos, un polo negativo con un polo positivo, ahí se atraen los dos y ahí se ejerce una fuerza que es a la distancia, pero que se está provocando un movimiento, sin tocarse, sin contacto. Entonces, cuando hablamos del magnetismo, hablamos en ese sentido. Entonces, yo quiero preguntarles lo siguiente. La pregunta es,
¿Alguno de ustedes me puede dar un ejemplo de alguna fuerza de contacto? De alguna fuerza de contacto. Este material está en la página del colegio, entonces está ahí el PowerPoint para anotar. Y si gusta, le pueden sacar una foto a la pantalla para que tengan y lo puedan transcribir al cuaderno. Lo que me gustaría que transcribieran al cuaderno sería tipos de fuerza, colocar fuerza de contacto, su significado y el significado de fuerza a distancia, ¿ya? Entonces, de contacto, sí, el empuje, muy bien, Benjamín. Cuando hablamos de empuje, estamos hablando de fuerza de contacto, porque estamos tocando. Cuando pateamos una pelota, muy bien. ¿Qué otro? Al mover una silla, muy bien. Una silla de ruedas, ¿cierto? Al moverla, estamos, ¿cierto?, ejerciendo una fuerza de contacto. Ah, no, a la nariz no le sale nada en la pantalla. No sabría explicarte cómo poder arreglar ese problema. Lo único que yo pienso que podría salir de la sesión y volver a entrar para ver si te acepta ver en la pantalla. ¿Mm? Al mover, ¿cierto?, una mesa, también, muy bien. Esos son cuando hablamos de fuerza de contacto. Y vamos a hablar de fuerza a distancia cuando no hay un contacto entre dos objetos. Por eso hablamos de los imanes, porque un imán puede mover un objeto a través del magnetismo, ¿cierto? O lo va a atraer o lo va a rechazar y lo va a mover sin contacto, cuando son dos polos iguales. Entonces así podemos mover un objeto sin que se toquen. No sé si lo han visto. Bueno, me hubiera gustado poder mostrarle en la sala de clase cómo poder explicarle mejor el tema de la fuerza de distancia. Pero los imanes tienen esa condición de fuerza de distancia. Sí, van a escribir en su cuaderno, como les dije, el concepto de fuerza de contacto y fuerza de distancia. Pero les sugiero, si pueden sacarle una foto o revisar la página del colegio, ahí lo van a encontrar también. También están las páginas que aparece ahí, también aparece estos conceptos que estamos hablando, ¿ya? Entonces, debido a esto, del tipo de fuerza, sí, ejercen a distancia solamente aquellos que no se contactan. Y en este caso, Lucas, los imanes son el que nos da como un ejemplo específico de poder, porque tiene que ver con magnetismo, ¿ya? Y el magnetismo lo vamos a ver también más adelante, un poquito más adelante. Es lo único que no se ve, pero que está ejerciendo una fuerza sin contacto con un objeto. En este caso, casi el magnetismo siempre va a trabajar, o los imanes van a trabajar con metales, ¿ya? Cuando son metales, los va a atraer o los va a repeler. Y hoy día les quiero contar que existen en Japón, si no me equivoco, hay un tren que, que anda a través de magnetismo, que se ocupa a través de los imanes, de una forma, ¿cierto?, que los polos se oponen y el tren no toca ningún riel. El tren está como levitando, como que va flotando. Es simplemente porque está a través de los magnetismos y eso provoca que se mueva este vehículo. Es una de las formas que se están utilizando hoy día para en cierto modo, no contaminar tanto con todo lo que son los combustibles. Entonces se está inventando todo esto y a través de esta fuerza es sumamente importante. Vamos entonces. Recuerden entonces que los dos están, vuelvo a decir, en la página del y ahí pueden sacar esta información para que la puedan escribir, ¿cierto?, transcribir a su cuaderno, solamente los dos conceptos que aparecen aquí, ¿ya? Entonces, voy a avanzar con la presentación. ¿Alguna duda con respecto hasta ahora? Lo que son la fuerza de distancia y la fuerza, ¿cierto?, de contacto. Perfecto. Anaís. Dime cuál es tu pregunta, Anaís. Anaís, ¿tú tienes una pregunta? Ya.
Vamos a esperar un poquito a la Ney porque ella está escribiendo esto. Entonces, perfecto. Entonces, nos debe quedar muy claro que existen estos dos tipos de fuerza de contacto y la fuerza de distancia. ¿Qué vamos a ver ahora? Estos tipos de fuerza se dividen en fuerza de roce, fuerza magnética y la fuerza que se menciona, ¿cierto?, como la fuerza de gravedad. Entonces, con estas tres vamos a conversar porque tienen que ver. Voy a hacer una pregunta antes de avanzar, a ver si podemos captar un poco. Mi pregunta es la siguiente. Cuando yo hablo de fuerza de roce, ¿me estaré refiriendo a una fuerza de contacto o a una fuerza a distancia? ¿Qué piensan ustedes? Si yo digo fuerza de roce, ¿estaré hablando de una fuerza de contacto o fuerza a distancia? Muy bien, Lucas, fuerza de contacto. Muy bien, Benjamín, bien, Florencia. Estamos hablando de una fuerza de contacto cuando hablamos de roce. Si yo la... de contacto, muy bien, Benja, una fuerza de contacto. Muy bien. Y si yo les hablara, si yo les hablara de fuerza magnética, ¿será una fuerza de contacto o una fuerza a distancia? La fuerza magnética a distancia, muy bien, Florencia. A distancia. Muy bien, Benjamín, muy bien, Agustina. Es a distancia. Muy bien, Fernanda. Es una fuerza a distancia. ¿Y la fuerza de gravedad? Ah, buena pregunta, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver porque la idea es que, sí, muy bien, Lucas, tiene que ver con distancia, porque es algo que nos atrae. Ah, muy bien, que te me escribieron, perfecto. Entonces, esa fuerza es la que nos atrae. Y eso vamos a ver ahora adelante. Voy a avanzar entonces con la presentación. Perfecto, Ezequiel, qué bueno que escribiste todo. Escríbemelo mejor, Ezequiel, y yo te doy la posibilidad. Anaís, ¿cuál es el problema que estás teniendo? Problemas técnicos, ¿cierto? Sí. Debe ser el internet el que está teniendo problemas, porque no sé si los demás están teniendo problemas. ¿Todos pueden ver la presentación? Tío, a mí se me escucha cortado. Ah, se le escucha cortado. Ya, voy a tratar de hablar un poquitito más lento para ver si pueden seguir la clase en cierto modo, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a avanzar con la presentación. Vamos entonces con fuerza de roce. Y para esto, yo les voy a pedir que busquen en su libro. Sí, pongan un ejemplo como el imán, sí, está bien, Ezequiel. Busquen en su libro la página 181 del libro. Página 181 de su libro. ¿Ya? En la página 181, déjenme verlo a mí, buscarlo en el libro acá. Vamos a abrir acá, perfecto. Y vamos a... cuando la hayan encontrado, me ponen dedo para arriba o me ponen OK, para yo saber que todos han encontrado la página 181. Y yo la voy a compartir mi pantalla para que vamos juntos trabajando. Perfecto. Ven mi pantalla, ¿cierto? Bueno, lo importante es que más que los que no tienen el libro a mano es para que lo tengan y vayamos trabajando en conjunto. Entonces, aquí aparece, vamos a encontrar que hay una niña que está trabajando, ¿cierto? Y aparece aquí características de la fuerza de roce. La fuerza de roce, dice, tiene su origen
en las pequeñas irregularidades o rugosidades de las superficies que se encuentran en contacto. Para saber más acerca de las características de esta fuerza, observa la siguiente imagen y lee la descripción. Entonces, vamos a ir, ¿cierto?, a ver lo que está haciendo esta niña. Y ahí hay una niña, ¿cierto?, que está tratando o empujando una caja. Al parecer, por su rostro, es una caja pesada. Entonces, voy a pedirle a Abraham. ¿Tienes micrófono, Abraham? ¿Puedes leerme, por favor, lo que menciona la flecha que está en color como medio naranja? Esta que está aquí. Esta que está en esta parte. ¿Lo puedes leer, por favor? La fuerza de roce siempre se opone al deslizamiento de los cuerpos que están en contacto. Muy bien, muchas gracias, Abraham. La fuerza de roce, ¿cierto?, dice, siempre se opone al deslizamiento de los cuerpos que están en contacto. Entonces, cuando hablamos de esta fuerza, estamos hablando de que hay el contacto de dos cuerpos y la fuerza estamos ejerciéndola cuando estamos, ¿cierto?, tocando el objeto y estamos en contacto con el objeto y tratamos de deslizarlo. En este caso, la niña está tratando de deslizar y está ocupando, ¿cierto?, la fuerza de roce. Vamos a pedirle a Anaís. ¿Puedes tener el micro? Pero no. ¿Estás con el libro? Anaís, ¿estás con el libro? Estoy en otro computador y ahora sí tengo micrófono. Es que lo que pasa es que ahora estoy con otro computador y se me ve la imagen, pero no sé lo que habían escrito. Ya, perfecto. Pero ahora vamos a poder avanzar, ¿ya? Anaís, ¿puedes leerme, por favor, el color celeste del cuadrado, el cuadro que está en celeste? Ya, espérame. Mientras mayor sea la rugosidad de las superficies que se encuentran en contacto, mayor será la fuerza de roce. Muy bien, gracias, Anaís. Mientras mayor sea, ¿cierto?, la rugosidad, ¿qué quiere decir eso? Que si no es algo liso, sino que es algo que tenga, ¿cierto?, medio rugoso, medio áspero, va a ser más difícil, ¿cierto?, que podamos mover. O dice, la superficie se encuentra en contacto, mayor será la fuerza que vamos a tener que ejercer, o mayor es la fuerza de roce que se ocupa para trasladar o mover un objeto. En este caso, la caja, y si ustedes ven, lo está haciendo la niña en el suelo, que pareciera ser que tuviera como una alfombra, y la alfombra, ¿cierto?, es más peludita, ¿cierto? Entonces eso le va a costar más moverlo, a diferencia que si lo tuviera, ¿cierto?, en una parte lisa, como una baldosa, ¿cierto?, que estuviera liso, porque el roce va a ser menos. Mientras más roce, más fuerza se va a ejercer. Vamos a leer entonces ahora. Claro, se pega. Claro, Benjamín, se pega. Y vamos a leer ahora el color que es medio morado, no sé bien el color cómo se puede definir donde dice, mientras mayor sea la masa del cuerpo que se desea mover sobre una determinada superficie, mayor será la fuerza de roce que actúa sobre él. Entonces, si la masa, estamos hablando del peso de la masa, ¿cierto?, es más grande, en este caso la caja, la masa es grande y por lo tanto va a ejercer mucho más. Lila, muy bien, Isidora. El color era lila. Mayormente se puede, ¿cierto?, va a ser más complejo, más difícil moverlo, o vamos a ejercer más fuerza de roce dependiendo de la masa. Si la masa, ¿cierto?, es un escritorio, vamos a ocupar mucha fuerza. Si la masa es una pelota, por un ejemplo, vamos a ocupar menos fuerza porque la masa es mucho más pequeña. Entonces, en razón de esto, vamos a responder estas dos preguntas que aparecen acá. Las dos preguntas que aparecen acá las vamos a leer y me las van a responder. Yo las voy a leer y ustedes me las responden por el chat, por favor. ¿Cómo sería la fuerza de roce
si la caja tuviera menor masa? Profe, ¿Me responden la pregunta y por qué? Dime, Ezequiel. es que la Anaí pregunta si puede mostrar al final, dice tío, al final puede mostrar la clase, lo que escribieron, creo que es lo de primero. El power, el otro power. Perfecto, de ahí lo coloco nuevamente en Nice. Gracias, Ezequiel. Entonces, la pregunta era, ¿cómo sería la fuerza de roce si la caja tuviera menor masa? Menor porque es más pequeña. Perfecto. Más liviana. Muy bien. No, la respuesta no es, Lucas, la que estoy preguntando. Más liviana. Muy bien, Fernanda. No, vamos a escribir en el cuaderno. Después les voy a mostrar lo que necesito que escriban. Solamente estamos trabajando ahora con el libro, entonces vamos respondiendo a través del chat, ¿ya? Liviana, muy bien. Me dijeron que era liviana. Perfecto. ¿Y por qué? ¿Por qué sería más liviana? ¿Cuál sería la respuesta a eso? Es menor porque la masa es más liviana. Muy bien, Lucas. Excelente. Ya, perfecto. Muy bien lo que respondió Lucas. La segunda pregunta. ¿Cómo sería la fuerza de roce si la caja se deslizara por una superficie de cerámica? ¿Cómo sería la fuerza de roce si lo deslizamos? Porque si ustedes se dan cuenta, está como en un lugar áspero, pero si lo deslizáramos por una cerámica, sería menor. Muy bien. Más fácil de mover. Perfecto, Ezequiel. Muy bien, Benjamín. Más rápido, ¿cierto? Sería menor. Muy bien. La fuerza que ejerceríamos sería menor. ¿Por qué razón? Porque el roce, porque la cerámica no tiene nada rugoso, sino que la cerámica es lisa, nos va a permitir, ¿cierto?, poder moverlo. Muy bien. Dice acá en el libro, la fuerza de roce permite, entre otras cosas, que podamos caminar, viajar en bicicleta o en automóvil, ya que posibilita, ¿cierto?, que nuestros pies o las ruedas de un vehículo se adhieran, ¿cierto?, al suelo. Sin la fuerza de roce sería prácticamente imposible que nos desplazáramos. Vamos a observar ahora, vamos a ir ahora a lo que es la fuerza de magnetismo. ¿Les parece que vayamos a la fuerza de magnetismo? Entonces vamos a volver a la presentación que teníamos. Entonces acá, a la fuerza de magnetismo. Voy a avanzar para llegar a la fuerza de magnetismo. Ahí estamos en la fuerza de magnetismo. Perfecto. Déjame primero, antes de que vayamos, me voy a retroceder un poquitito para leer lo que era la fuerza de roce, para que nos quede mayormente claro. Y van a escribir en su cuaderno los conceptos que aparecen aquí, ¿ya? De la fuerza de roce. Entonces colocan fuerza de roce y anotan. El roce es una fuerza de contacto que se opone al movimiento. Lo escriben en su cuaderno. El roce puede hacer que un objeto disminuya su velocidad o se detenga. Y por último, van a anotar también la cantidad de roce de un objeto depende de la superficie. Eso, por favor, lo anotan en su cuaderno. Colocan entonces la fuerza de roce y anotan en su cuaderno para tenerlo como referencia de lo que estamos haciendo de la clase. Anaís, lo que aparece ahí, como título colocan fuerza de roce y lo que está en la presentación. Vuelvo a decir, si no, pueden también
colocarse, va a entrar a la página del colegio y ahí va a estar esta presentación, este PowerPoint. Y de lo contrario, si quieren, también pueden sacar una fotito para que después lo escriban, pero lo importante es que ahora lo puedan escribir. Y a mí me interesa que lo tengan dentro de su materia, ¿ya? Entonces van a, terminando de escribir esto, me colocan, que terminaron, me colocan un dedo para arriba, entonces yo así sé, y así avanzamos a la fuerza de magnetismo. La Anaís terminó, Benjamín terminó. La Jennifer me levantó la mano. Terminó también, me imagino. Sé que él terminó, perfecto. Entonces espero que los demás me digan que terminaron con un dedo para arriba para avanzar a la otra presentación. Muy bien, Jennifer. Jennifer, ¿cómo ha estado Christopher? Muy bien, Anaís. Ah, me pone tío nomás. Entonces, vamos a avanzar ahora con la fuerza de magnetismo. Ah, Estefan, esperamos a Estefan entonces. Ah, están un poquito aburridos. Dale mis saludos a Christopher, Jennifer. Ya, Fernanda, vamos, que se puede. Vamos con Constanza, que se puede. Sí, le damos el minutito para que terminemos de escribir. Claro que sí, Rocío. Les doy los minutitos para que puedan escribir eso en su cuaderno. No, Anaís. Después te muestro, antes de terminar, te voy a mostrar lo que anotamos al principio, ¿ya? Que si lo saco ahora, sus compañeros van a quedar también sin esta información. Entonces después lo dejo para que tú puedas escribir. Entonces los que faltaban me van colocando para arriba. Muy bien, Aranza, terminó también. Muy bien. ¿Queda claro para qué es lo que es la fuerza entonces? Ah, gracias Jennifer. ¿Queda claro lo que es la fuerza de roce? Recuerden que va a depender de tres cosas importantes. La fuerza de roce, ¿cierto? Es una fuerza de contacto que se opone al movimiento de un objeto. La fuerza de roce, ¿cierto? Puede hacer que un objeto disminuya su velocidad o se detenga. Y por otro lado, ¿cierto? La cantidad de roce de un objeto depende siempre de la superficie de la que esté. Si es una superficie plana, lisa, se va a mover mucho, se va a desplazar mucho más fácil que en una que sea rugosa o que tenga cierta aspereza. Va a costar mucho más que se mueva o que vamos a tener que ejercer mucho más fuerza. Entonces, al otro power, a la otra presentación. Entonces vamos a avanzar. Esperamos al Benja. Esperemos al Benjamín. Listo la Agustina, perfecto. Listo la Constanza. Muy bien. La Fernanda también. Qué bueno. Esperamos entonces a Benjamín.
Entonces, que nos quede claro esta fuerza, que es una fuerza de contacto. O, ¿cierto? El Lucas está listo, muy bien. La familia listo, el Abraham listo, perfecto. Vamos a tener la oración entonces a Francisca. ¿Ya? Gracias, Rocío, por informar. La Agustina está listo, el Benjamín está listo. Era una pregunta de la Rocío. Perfecto. Perfecto. Sigamos entonces. Avanzamos entonces con la siguiente. Fuerza de magnetismo. Ya, Ezequiel, tú me dijiste que querías leer esta presentación. Léeme, por favor, lo que es la fuerza de magnetismo. Fuerza de magnetismo. Existen fuerzas que pueden empujar o tirar un objeto sin tocarlo. El magnetismo es una fuerza sin contacto que atrae, acerca o repele, aleja objetos. Los imanes funcionan porque tienen un campo de magnetismo que les rodea. Muchas gracias. Muy bien. De nada. Gracias, Ezequiel. El magnetismo, entonces, es una fuerza a distancia. Y vamos a observar un video, entonces, como yo les decía, para que nos quede más claro con respecto a la fuerza de magnetismo. Déjenme... ¿Profe, se escribe? Lo vamos a escribir después. Ya, déjame ponerles el video primero para que lo podamos observar y luego lo escribimos. Ya, gracias. Muy bien. Vamos a colocar entonces el video. Muy bien. Entonces ahora vamos a observar el video, ¿cierto? De ¿qué es lo que es un imán? Sepamos bien qué es lo que es un imán y así vamos a aprender el concepto de esta fuerza a distancia o la fuerza de magnetismo también. Acá, activarlo. Estudio Jaini presenta ¿Cómo funcionan los imanes? Todos hemos jugado con estas piezas metálicas que parece que mágicamente atraen metales. Los usamos para hacer motores, bocinas, timbres, brújulas, para cerrar la puerta del refrigerador y hasta para hacer trenes que levitan. También les llamamos magnetos porque en la antigüedad se descubrieron estas piedras sorprendentes a las que hoy llamamos magnetita, en una región de Turquía llamada Magnesia, ocupada por los magnetos, un pueblo griego, no el villano de los hombres X. Los imanes, ya sean naturales o artificiales, crean a su alrededor un campo magnético que es capaz de atraer ciertos metales sin tocarlos, e incluso cuando hay de por medio otros objetos o el vacío. Si haces un experimento con limaduras de hierro, puedes hacer visible este campo. Como seguramente sabes, toda la materia está hecha de átomos, y en cada átomo hay electrones. Cada uno de estos electrones funciona como un diminuto imán. Tiene un spin o dirección en la que gira, y eso determina que tiene un polo norte y uno sur, y que crea un microscópico campo magnético. Si los electrones de un átomo se alinearan, generarían un campo magnético mayor, pero los átomos de la mayor parte de los elementos tienen todas sus capas electrónicas llenas, formando pares, por lo que unos electrones cancelan el campo magnético de otros. Entonces, no todos los elementos pueden ser magnéticos. El mercurio, por ejemplo, tiene todos sus electrones emparejados, por lo que sus átomos no pueden ser magnéticos. El cromo, por otro lado, tiene átomos magnéticos, pero estos tienden a alinearse de forma alternada, de manera que no pueden cooperar para formar un campo magnético mayor. Además, para que los átomos puedan alinearse, no deben estar demasiado calientes. Los únicos materiales que son imanes permanentes a temperatura ambiente son el gadolinio, el cobalto, el níquel y nuestra estrella.
El hierro, que es de lo que está hecha la magnetita y los imanes que podemos comprar. Otras sustancias también pueden ser imanes, pero a temperaturas muy frías. Ese umbral se llama temperatura de Curie. Pero, ¿por qué no todos los objetos hechos de hierro son magnéticos? Porque cada objeto de hierro está formado por secciones llamadas dominios y generalmente sus átomos están orientados en diferentes direcciones. Pero si sometes el objeto a un campo magnético muy fuerte, uno de los dominios prevalece y los demás se alinean con él. Y así es como se hacen los imanes. Actualmente, los imanes más poderosos del mundo se hacen con una aleación de neodimio, hierro y boro. La estructura de sus cristales potencia la alineación de los campos magnéticos, haciéndolos tan poderosos que si una parte de tu cuerpo quedara entre dos de ellos, podría fracturarla o perforarla. El objeto completo tendrá un polo norte y un polo sur. ¿Y si lo cortas en dos, te quedarán dos imanes con un solo polo? Pues no, los polos no son dos partes del imán, sino la dirección en que cada dominio, átomo y electrón están alineados. Si lo divides, obtienes dos imanes con sus respectivos polos. Los polos iguales se repelen y los opuestos se atraen. Otra manera de crear un campo magnético es haciendo pasar una corriente eléctrica a través de un núcleo de hierro. Esto causa un efecto explicado por la teoría de la relatividad especial. La distancia entre las partículas en movimiento es diferente que entre las partículas en reposo según la posición del observador, lo que causa una diferencia de carga y por lo tanto un campo magnético. Bueno, y en primer lugar, ¿por qué los diminutos imanes, que son los electrones, crean campos magnéticos con la propiedad de atraer o repeler? La verdad, es uno de los grandes misterios de la ciencia. Solo sabemos que es una de las maneras en que los efectos cuánticos se manifiestan en nuestro mundo cotidiano. Lo que sí sabemos es que la palabra imán viene del francés aimant, que a su vez viene del latín adamant, que significa invencible. Igual que la palabra adamantio, que es el metal ficticio que usa Wolverine de los Hombres X. Ya me emocioné. Curiosamente, suscríbete a nuestro canal y comparte este video. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció el video? Nos explica, es impresionante, ¿cierto? Nos habla acerca de estas fuerzas que contiene un polo norte y un polo sur. Miren, les tengo una siguiente pregunta con respecto a lo que vimos. ¿Qué materiales puede atraer el imán? ¿Me pueden mencionar qué materiales puede atraer un imán? El hierro, muy bien. El metal, muy bien. Perfecto, el metal. Los metales, ¿cierto? Los clavos, que son metálicos. Muy bien. Y una consulta, a ver si alguno de ustedes me puede dar esta respuesta. Yo podría con un imán atraer una lata de bebida que está hecha de aluminio. No, muy bien. No se puede atraer porque no está hecho de hierro, sino que está hecho de aluminio. Y todo lo que tenga acero, muy bien, todo lo que tenga acero o hierro va a ser atraído por este imán. Y los imanes, ¿cierto?, tienen dos campos. Un campo, ¿cierto?, que es el campo norte y el campo sur. Ustedes saben que para hacer una brújula, la brújula está hecha de un imán. Y como marca, siempre va a marcar el norte. También tiene dos polos. Tenemos el polo norte, ¿cierto?, donde norte de América, ¿cierto?, se habla del polo norte, y también hablamos del polo sur, ¿cierto? Y cuando nosotros tenemos ¿cuánto se llama? Una brújula, la brújula está hecha como les decía, con un imán, y esto que se puede hacer también, lo podríamos, ojalá volviendo a clase, podríamos hacer este experimento, pero en un vasito, ustedes echan agua, y si imantamos un clip, lo imantamos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo rozamos hartas veces por otro cuerpo metálico y lo colocamos.
eso nos va a orientar el norte. Y nosotros podríamos estar bien orientados hacia el norte. Siempre nos va a dar el norte. Bueno, vamos a ir ahora al libro y van a buscar en el libro, en la página 184, y vamos a responder lo que aparece abajo de esa página. Ah, se pasó la hora, dice. Sí, pasa rápido la hora. Pero vamos rápido a que usted me habla. Yo, ¿Quién es? Aranza, Ahora, Aranza, dime, ¿cuál es tu pregunta? ¿puedo leer lo que dice ahí? ¿Cómo lo entiendes? Ah, lo que dice. ¿Quieres leerlo? Perfecto. Sí. Búsquenla entonces en la página 184. Rápidamente para que alcancemos a ver también la fuerza de gravedad. Vamos a trabajar en esta página. Página 184. ¿La encontraron? Le vamos a dar la oportunidad a Aranza para que ella lo lea. Solamente la parte de abajo, Aranza, lo voy a poner acá en la pantalla. También para que lo Ok. podamos. Solo la parte cuando dice fuerza magnética, díselo. Ahí donde dice fuerza magnética, donde dice cómo puedo, a donde está lo mismo que tengo en la pantalla. Esta parte. Ok, ya. Te escuchamos. Fuerza magnética. Como pudieron observar, el imán tiene la capacidad de traer ciertos materiales. Por ejemplo, el hierro clip. Esta fuerza de atracción se denomina fuera de magnética y actúa a distancia. También pudieron observar que esta fuerza no actúa sobre ciertos materiales como el plástico, el vidrio o sobre metales como el cobre o el aluminio. Al acercar dos imanes es posible observar que en determinadas posiciones estos se atraen fuera de atracción y en otras se repelen fuera de repulsión. Muy bien, muchas gracias. Vamos a responder entonces como si dos polos, dice un imán tiene dos extremos, ¿cierto? Denominados polo norte y polo sur. Si yo uno polo norte con el polo sur, ¿se atrae o se repele? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Si yo coloco dos polos distintos, recuerden lo que se acaba de leer, ¿cierto? Se atraen, muy bien. Los que están colocando se atraen, excelente. Se atraen los dos polos. Polo norte y polo sur se van a atraer. Y ahí se ejerce una fuerza de atracción que es a distancia, porque no estoy tocándolo, sino que se van a atraer. Muy bien. Y si yo uno el polo norte con el polo norte, que son de los mismos polos, ¿qué va a pasar ahí? Se repele, muy bien. ¿Por qué? Porque los dos polos, cierto que son iguales, no van a atraerse, sino que van a repelerse, se van a apartar, y eso también es una fuerza, que es una fuerza a distancia y que está provocando, cierto, que se vaya repeliendo y podemos mover un objeto que tengan los mismos polos, los podemos mover sin tocarlo. Un mago puede hacer eso, pero se puede hacer, nosotros también lo podríamos hacer como magia, si tuviéramos dos imanes y podemos hacer que se vaya moviendo sin tocarlo. Posiblemente más de alguna vez lo hayan hecho ustedes. Lo anotan entonces, escriben en el libro respuestas, por favor. Los que ya hayan colocado la respuesta en el libro, me levantan el dedo para saber que lo colocaron. Y para aprovechar el tiempo, voy a pasar ahora a la fuerza de gravedad. Para que nos quede bien clarito. Entonces, cuando contesten ahí en el libro,
Nos vamos entonces ahora a la fuerza de gravedad. Me colocan un dedito para arriba para yo saber que lo respondieron. Muy bien. Vienen a los que están contestando. Muy bien. Excelente. Entonces vamos ahora a la fuerza de gravedad, que sería la última fuerza a responder. Fuerza de gravedad. Muy bien, a los que ya lo contestaban en su libro. Fuerza de gravedad. Una fuerza es cualquier empujón o tirón, ¿cierto? El peso, fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos, se mide por Newton. Newton fue un científico que descubrió, ¿cierto?, este tema de la gravedad, y hay un ejemplo muy gráfico que él estaba sentado y le cayó una manzana en su cabeza, porque estaba sentado debajo de un árbol de un manzano, y le cayó, como aparece ahí en la imagen, ¿cierto?, como aparece acá. Vamos a colocar aquí. Él estaba pensando y descubrió esta teoría de la fuerza de gravedad. Luego tenemos, ¿cierto?, la fuerza peso es menor si te encuentras lejos del centro de la Tierra. Mientras más lejos estemos del centro de la Tierra, la gravedad va a ser menor. La masa siempre es igual, el peso nuestro, la masa, siempre va a ser igual, pero el peso va a cambiar, dependiendo de donde estemos en la Tierra, en la ubicación que estemos. Si estamos a más altura, más lejos del centro de la Tierra, menos, ¿cierto?, atracción vamos a tener y vamos a ser más livianos, pero la masa va a seguir siendo la misma. La gravedad de la Tierra está medida, ¿cierto?, en 9.8 y menor, ¿cierto?, a la de la Luna, que está en 1.6. 1.6. Como nos quedan 5 minutitos y yo les quiero que quede claro este tema, espero que lo puedan bajar de la página del colegio, ¿ya? Porque está el Power, para que ustedes lo puedan anotar y no perdamos estos minutitos escribiendo, ¿ya? Porque quiero mostrarles otro video que va a explicar bien con respecto a lo que es la fuerza de gravedad. Entonces, observemos el video y luego vemos si nos alcanza el tiempo para escribirlo o si no, lo escribimos desde la página del colegio. ¿Les parece? Tío, ¿puedo mostrar lo que escribieron que yo no pude ver? Sí, también te lo voy a tratar de mostrar, ¿ya? Pero si no, lo pueden sacar de la página, que eso me interesa, que lo puedan sacar de la página para que pueda explicarle mejor con respecto a este tema que es la fuerza de gravedad, ¿ya? Entonces, déjeme compartirle mi... No, pero solo mostrarlo para yo después escribirlo y sacarlo de la página, para saber lo que escribieron. Ya, te voy a mostrar entonces. Le voy a mostrar a Anaís para que lo pueda ver. Y esto fue lo que anotaron Anaís. Tipos de fuerza. La fuerza de contacto y la fuerza de distancia, ¿ya? Y lo otro es la fuerza que estamos viendo ahora. También anoten, por favor, que no les dije que lo anotaran, pero en el cuaderno también van a anotar la fuerza de magnetismo y ahora la fuerza de gravedad. Pero lo sacan de la página para yo poder mostrarle el video ahora que quisiera que pudiéramos ver con respecto a la fuerza de... Espérenme un segundito que... Ahí está. Que la tuve que bajar. Y vamos a compartir entonces. Déjenme cerrar acá. Gracias por mostrarlo, tío. Ya, perfecto. Vamos a ver entonces lo que me interesa. Profe, Ezequiel, dígame. es que puede poner la fuerza magnetismo para sacarle una foto, por favor. Ya, perfecto. La voy a colocar al tiro. Déjame... el video, no sé si lo alcanzaré a ver. Ya. Veamos el video para terminar este tema de... ¿Qué pesa más? ¿1 kilo de bombones
o 1 kilo de piedra. Todos rápidamente van a responder que los dos pesan lo mismo porque los dos son 1 kilo. Y sí, tiene algo de cierto. El detalle es que el peso no se mide en kilos. ¿Qué pasa si llevamos los bombones a la luna y dejamos las piedras en la Tierra? Existe una gran confusión con masa y peso. Masa es la cantidad de materia que tiene un objeto y se mide en kilogramos, gramos, toneladas, onzas o libras. Ahora, la masa de cada objeto es atraída a la Tierra por la gravedad. Esa fuerza de atracción hace que un objeto con masa tenga peso y el peso se mide en newtons. O sea que cuando te subes a la báscula estás calculando tu masa, no tu peso. Y si crees que tu masa es mucha, pues espérate a calcular tu peso. Tienes que multiplicar tu masa por la gravedad de la Tierra. Usamos la gravedad de la Tierra, pues porque vivimos en la Tierra. Si viviéramos en otro planeta, usaríamos la gravedad de otro planeta. Este hermoso gato tiene una masa de 4,5 kilos y su peso se calcula multiplicando esos 4,5 kilos por la gravedad de la Tierra. Vamos a usar otro ejemplo para que quede más claro. Imaginemos a un perro de unos 20 kilos y a una niña de 35 kilos. Es obvio que el perro tiene menos masa que la niña. Tiene exactamente 15 kilos menos. Ahora, dejamos a la niña en la Tierra y llevamos al perro a Júpiter. Si calculamos los pesos, el perro va a pesar más que la niña porque la gravedad de Júpiter es más del doble que la de la Tierra. Ni el perro ni la niña cambiaron sus masas, siguen siendo los mismos, pero cambiaron lo que pesan porque la gravedad de Júpiter y la Tierra son diferentes. Si quisieras bajar de peso, podrías visitar estos planetas. Pero si lo que quieres es pesar más, podrías visitar Júpiter o Neptuno. El traje de un astronauta tiene una masa de 126 kilogramos. En la Tierra sería muy difícil caminar con eso, pero en el espacio están a gravedad cero y por eso flotan. Entonces, ya no te preocupes por tu peso. Recuerda que siempre puedes culpar a la gravedad de la Tierra. Perfecto. Eso entonces nos habla acerca de la gravedad. ¿Ya? Un poquito que mi computador se me volvió loco. Ahí sí. Ya. Entonces, eso nos habla acerca de la gravedad. Voy a colocar nuevamente la presentación para que saquen fotos, por favor, y lo sacan de la página. Anoten, por favor, que lo mismo que vieron, el último video, también aparece en la página 187, del libro, ¿ya? Ahí en la página 187 del libro van a encontrar el video que yo acabo de mostrarles. Entonces, déjenme mostrar este. Sí, la página 187 del libro aparece el link donde ustedes tienen que pinchar para responder de esa página 187 y sale este mismo video, ¿ya? Entonces, eso, y por último le voy a mostrar a Ezequiel y a todos los que tengan para que vean la imagen. Se me fue la hora volando. Acá. Entonces, Ezequiel, si estás por ahí, para que le saque foto a esta imagen, y los demás también sepan que tienen que anotarme en el cuaderno desde la página del colegio. Entonces, la fuerza de magnetismo, fuerza de roce y la fuerza de gravedad. Y trabajar con la evaluación que aparece también ahí. ¿Parece? Muy bien. Dios les bendiga mucho. Nos estamos viendo. Hagan sus tareas. Y bueno, espero poder después trabajar esto mismo en aula para que sea mucho más práctico. Que Dios les bendiga mucho. Cuídense harto. Tío. ¿Alguien me habla? Anaís. Ya, profe, que Dios le bendiga. Ah, muy bien. Hay que responder la página 187. Sí, la página 187 con el video que acabamos de ver, que también está ahí anotado el link para que ustedes se metan, ¿ya? Y lo puedan hacer. Chao, que Dios les bendiga mucho. Chao, tío. Estén bien.
Chao, chao. Hasta la próxima, sí, hasta la próxima.